Estamos ahora en directo, perfecto. Vale, bienvenidos a la primera charla técnica del Redola Team. Estamos en directo con dos profesionales de la materia. En primer lugar, presentamos al invitado. Ahí lo tenéis en la parte superior. Hacer una prueba para ver si nos ven. Es Miguel Gorriz, ahí lo tenemos. Su arroba es Leven Nutrición. Vale, ya nos están viendo. Ahí tenemos a los compañeros él es nutricionista, es licenciado en farmacia, graduado en nutrición y va a estar con nosotros durante esta próxima charla, que durará alrededor de 35-40 minutos. Bienvenido, Miguel. Bienvenido al Redola Team. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a poder hablar un poquito de una de las cosas que me apasiona, que es la nutrición y sobre todo la nutrición deportiva. Fenomenal. Nos encanta y estamos muy agradecidos de que estés entre nosotros y sobre todo de solventarnos todas las dudas que nos pueden ir surgiendo en el tema de la nutrición, que como sabes es muy importante en el rendimiento y sobre todo en el running, porque nos marcamos objetivos cada vez más importantes y influyen todos los factores externos, ¿vale? Perfecto. Y ambiciosos, muy ambiciosos a veces. Muy ambiciosos. Y por otro lado, tenemos a nuestro entrenador, al campeón de Europa de 1500 y al preparador físico de todos nosotros, a José Antonio Redolat. Buenas tardes, José. Buenas tardes, encantado de conocerte. Y pues nada, ahí tenemos aquí, sobre todo, pues dando estas charlas técnicas donde queremos ayudar a toda la gente de nuestro equipo, pues en estos días que son más complicados, pues a aprender ciertas cosas que a veces es más complicado en el día a día y ahora que tenemos un poquito más de tiempo, aprovechar pues esto una vez por semana, traer a expertos en la materia de varias materias diferentes, ¿no? Que nos vayan explicando y que nos vayan dando tipos de opciones para ver cómo podemos cuidar nuestra salud y sobre todo mejorar nuestro rendimiento. Perfecto, un placer, José. Pues nada, aprovecho, voy a estar como moderador de esta charla y aprovecho para agradecer a Robert Martínez, que nos ha ayudado en el contacto y también en la puesta en marcha y la puesta a punto de este directo, así que muchísimas gracias, Robert. Y con ello empezamos la entrevista y la charla con una de las preguntas que nos importa y mucho, sobre todo en esta época que hemos estado confinados aquí en casa, que hemos realizado actividad deportiva en casa, ejercicio físico que nos ha modificado un poquitín la rutina y con ello nos ha provocado pues también cambios en la rutina de alimentación, en la rutina de descanso y creemos que es una cuestión importante que debemos preguntar y con la que podemos empezar esta charla. Así que te lanzo la primera pregunta, la primera duda que tenemos, que es, pues bueno, cuáles son las pautas a seguir y los factores que tenemos que tener en cuenta ahora que estamos en casa y estamos haciendo entrenamientos dentro de estas cuatro paredes para mantener el ritmo. Así que, bueno, tenemos estas dudas de tenemos que incluir sales, tenemos que beber más de lo normal, hidratarnos mejor, alguna bebida isotónica para mejorar eso, cualquier cosa que podamos tener interés en ello. Perfecto, pues bueno, ya te digo, al principio vamos a explicar un poco el por qué pasan ciertas cosas cuando entrenamos indoor o entrenamos a veces al exterior, ¿no? Muchas personas, ¿no? A nivel que cuando han empezado a entrenar dentro de casa, tanto en cinta de correr como en rodillo, cuando hacen un ejercicio de resistencia, la percepción de fatiga o percepción del esfuerzo es mucho mayor, incluso a veces realizado hasta menor intensidad de lo que solían correr fuera, ¿no? Esto porque es un poco porque nuestro cuerpo regula temperatura de diferentes formas y una de ellas realmente regula desde cuatro formas. Una de ellas es la convección, ¿vale? La convección es esa transmisión de calor que a veces nos produce o que nos ayuda a refrigerar el aire que nosotros generamos cuando vamos corriendo, cosa que dentro de casa no está. O sea, en una cinta hacemos ejercicio más de forma no estática, pero no corre ese aire, con lo cual regulamos peor la temperatura. Entonces, cuando hacemos ejercicio de forma o indoor dentro de casa, el cuerpo tiene que regular temperatura sudando más. O sea, esa es otra de las cosas, como nosotros regulamos esa temperatura a nivel corporal, con lo cual cuando se realiza ejercicio dentro de cuatro paredes y no hay ese flujo de aire,
regulamos peor temperatura y sudamos más, con lo cual el papel de la hidratación cobra incluso mayor importancia en este ejercicio realizado dentro de casa. Al final va a depender el que metamos bebida isotónica y sales, sobre todo del volumen de entrenamiento. Para entrenamientos de corta duración, aunque sean, bueno, volumen e intensidad podemos valorar, ¿no? Aquí, si el entrenamiento va a ser de corta duración y no va a ser muy intenso, en principio con únicamente agua sería suficiente. Sin embargo, si ya nos vamos a un volumen un poquito superior, podría ser recomendable meter alguna bebida con algún tipo de sales. Miguel, te interrumpo porque también a nosotros es lo que nos comenta Redo muchas veces, pues decimos, ostras, tío, es que entrenando en cinta, entrenando con el rodillo, sudamos muchísimo y se hace un poco incómodo, gotas de sudor por todos lados y tal, pero también es verdad que muchísima gente pues no tiene esto, no tiene ni cinta de correr, no tiene rodillo, no tiene elíptica y tiene que hacer ejercicios dinámicos en casa, en el suelo, con cualquier goma o con una colchoneta, y ahí también influye la hidratación. Entonces, esa también es una inquietud de este chat. De hecho, de lo que estábamos hablando, ahí va a depender también un poco de la intensidad que les permita meter, ¿no? Al final, con gomas, pero siempre pues muy dependiente de intensidad. Hay gente pues que también... esto al final ya es de cada uno, ¿no? La intensidad que quiera meter, pero sí, o sea, el grado de sudoración es muy importante para valorar después la hidratación en ese sentido. Cositas que podemos hacer para valorar si sudamos más o sudamos menos es valorar la tasa de sudoración. ¿Cómo se puede valorar la tasa de sudoración? Pues bien, esto es muy fácil. Únicamente sería pesarnos antes del ejercicio y pesarnos después del ejercicio. Incluso habiéndonos pesado con el propio botellín que nosotros vamos a tener al lado. Nos pesamos con el botellín, entonces ya estamos sumando ese exceso de agua que nosotros a lo mejor luego vamos a perder y nos volvemos a pesar después del ejercicio con el botellín. Entonces ya restaríamos directamente el volumen de líquido que habríamos bebido. Y valoramos más o menos cuánto se pierde. Una cosa para ser más concretos para la gente que está entrenando en casa diariamente, fuera, digamos, de la elíptica, de la bicicleta o de la cinta, que hace circuitos aeróbicos con muchos saltos y tal, de unos 45 minutos. ¿Qué sería recomendable para ser más concreto hacia ellos? ¿Un medio litro de agua o litro de agua o cómo lo plantearías? Yo es lo que te digo, si calcularía a lo mejor primero la tasa de sudoración, ¿vale? O sea, y si la gente suda más de aproximadamente o pierde más de un 2% del peso corporal durante ese tiempo, yo metería bebida isotónica. O sea, y en torno aproximadamente a esa cantidad que acabas de decir. Entre 300 y 500 mililitros sería un poco lo óptimo, pero en general podemos incluso calcularlo intentando que se evite perder aproximadamente ese 2% del peso corporal, ¿no? En general en ese entrenamiento. Entonces, calculándolo con el peso antes y después de entrenar, podemos valorar un poco más o menos qué necesidad tiene cada uno. O sea, en ese sentido. Y verlo. Gente que suda mucho, recomendaría más meter una bebida con un poco de sales, gente que suda menos en principio, o entrenamientos en los que se suda menos, que son muy dependientes a veces de la duración y la intensidad, únicamente con agua sería suficiente y no haría falta un volumen excesivo de agua en ese sentido. Vale, perfecto. Pues eso es una de las inquietudes, sobre todo porque es importante saberlo, porque al final la gente no tiene mecanismo para pesarse tan preciso en casa. Y entonces, pues simplemente la valoración es, he sudado más la camiseta, no la he sudado tanto, o hoy he tenido más intensidad y mañana he tenido menos, ¿no? Entonces, de hecho, hay gente, o sea, que incluso eso se puede valorar, o cuando corremos se ven las típicas costritas, ¿no? Esas al final son sales. Sí. O sea, eso es sodio que se pierde. Eso en casa normalmente no suele pasar, o sea, porque no nos vamos a duraciones tan largas. Y en 45 minutos en general se puede sudar bastante, pero no tanta cantidad como para que se excrete mucha cantidad y se vea en sudor. Pero bueno, puede ser un indicador, ¿no? Un indicador de que a lo mejor es un poquito más necesario el suplementar con sales. En definitiva, que tenemos que hidratarnos un poquitín más porque estamos en indoor y sobre todo, pues si queremos darle un plus, pues que esa bebida o que esa hidratación pues sea con Aquarius o con alguna bebida que tenga un poquitín más de sales, aparte del agua. Pero nada, simplemente tener esto en cuenta porque es importante para seguir el entrenamiento y no sufrir cualquier tipo de calambres, cualquier tipo de lesión que venga por hacer un trabajo a nivel indoor. Pues nada, seguimos con la siguiente pregunta. Lanzamos una de las cuestiones que nos preocupa bastante.
porque ahora que estamos en casa, todos tenemos más a mano el mango de la nevera para abrir y comer, ¿no? Entonces, hemos pecado todos este confinamiento de abrir más la nevera de lo costumbre y queremos, bueno, pues preguntarte, pues, cuántas comidas debemos hacer al día, en qué orden y a cuál darle más importancia, ¿vale? Es una de las cosas que nos importa bastante, sobre todo ahora que estamos en casa. Perfecto. A ver, el número de comidas, lo primero, lo que nos han dicho siempre durante toda la vida, hay que hacer 5 comidas al día, es mentira, ¿vale? O sea, eso no es cierto. Al final lo que importa realmente son las calorías totales al cabo del día y luego, pues dependiendo de qué tipo de deportista tengamos delante, pues ese reparto de macronutrientes, ¿no? Habrá quien necesite mayor cantidad de carbohidrato, habrá quien necesite mayor cantidad de proteína y a nivel de grasa igual, ¿no? O sea, lo dicho, no hay un número de comidas estándar que sea un poco lo idóneo. No hace falta hacer 5 comidas. Lo importante son las calorías al cabo del día. Y ya, pues, si nos vamos a lo mejor en diferentes objetivos, gente a lo mejor que tenga un objetivo de pérdida de grasa o que se haya planteado una pérdida de grasa durante este confinamiento, al final nuestro gasto calórico no es muy alto porque no nos movemos prácticamente, únicamente tenemos ese momento de entrenamiento. Entonces, gente que no gasta mucho, o sea, yo recomendaría hacer menor número de comidas. Con 3 comidas a lo mejor sería suficiente. ¿Por qué menor número de comidas? Porque en esas comidas probablemente la cantidad sea mayor, ¿no? Si yo tengo un gasto calórico de 2.000 calorías y esas 2.000 calorías las reparto en 3 comidas, pues al final estoy teniendo aproximadamente 3 comidas de unas 700 calorías, en el que probablemente pues me quede más saciado y el volumen de comida sea mayor. Si tenemos gente pues, con volumen de entrenamiento más alto, con gastos calóricos más altos, yo recomendaría hacer mayor número de comidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor son demasiado grandes esas comidas y generan un exceso de saciedad, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho del contexto de cada persona que tengamos delante y del objetivo que tenga. Si me tuviera que quedar con una recomendación, o sea, al final, a la gente que nos gusta hacer deporte, todos los días hacemos deporte, pero nuestro gasto por actividad se ha reducido mucho, porque al final pasamos muchas horas en casa, muchas horas sentados e incluso, pues vamos, al final es desde la cama al sofá, del sofá a la silla, de la silla al sofá. Haría menor número de comidas. Y para mí, importante, la distribución alrededor del entrenamiento. O sea, gente a lo mejor que entrene por la mañana y que vaya a meter intensidad en ese entrenamiento, haría un desayuno con una cantidad óptima de hidrato de carbono, ¿vale? El ejercicio de intensidad es dependiente siempre de hidrato de carbono. Cuanto más intensidad, más cantidad de hidrato de carbono se necesita. ¿Qué es hidrato de carbono? Bien, puede ser pan, pasta, patata, fruta, un poco cereales, ¿no? O sea, toda esa cosa sería hidrato de carbono. Entonces, alrededor del entrenamiento, si va a ser intenso, sobre todo, pues una cantidad óptima de hidrato de carbono. Y otro de los... Te interrumpo, Miguel, porque esa ya nos metíamos en la siguiente pregunta, que está muy bien enlazarla porque muchísimas veces la gente que tenemos tiene el entrenamiento, se lo divide conforme tenga la jornada laboral. Y sí que es verdad que muchísima gente entrena al mediodía, gente que entrena por la tarde, gente que entrena por la mañana y buscamos, pues bueno, cómo organizarnos esas comidas, ¿vale? Y esa es la siguiente cuestión que nos preocupaba, cómo organizarnos la comida dependiendo del entrenamiento, que es lo que estás hablando en estos momentos. Perfecto, pues unimos las dos más o menos y vamos hablando de las dos, ¿vale? Y otro de los nutrientes importantes dentro de este aislamiento, o sea, que cobra bastante importancia es la proteína, ¿vale? ¿Por qué? Hemos de intentar sobre todo, o sea, ya que nuestro nivel de actividad disminuye y el entrenamiento, pues tampoco se puede meter mucho volumen en casa, la proteína cobra un papel importante. Hemos de intentar preservar sobre todo la masa muscular, ¿vale? O sea, cuando nosotros salgamos o nos permitan correr, que esperemos que sea pronto, al final... Estamos a la vez, tanto el presidente como nosotros en directo, ¿eh? Estamos escuchando a ver que nos diga eso de dentro de poquito ya podéis salir. Pues eso, hemos de intentar preservar la mayor cantidad de masa muscular, ¿vale? Al final nuestro tejido activo es la masa muscular y el que nos permite sobre todo movernos y movernos bien, ¿no? Realizar ese ejercicio. Entonces, lo dicho, para mí, ¿cómo distribuirlo? Pues sobre todo la comida pre-entrenamiento, si el entrenamiento va a ser intenso, que tenga una cantidad óptima de hidrato de carbono. Y la comida post-entrenamiento a lo mejor más proteica, siempre y cuando no se vaya a doblar entrenamiento. Gente que dobla entrenamientos, ¿vale? El hidrato de carbono cobra también importancia en la recuperación.
¿Por qué? Nosotros tenemos unos depósitos a nivel muscular que se llama glucógeno, ¿vale? Ese glucógeno se va utilizando a medida que el deporte va siendo o va incrementando en intensidad. Si yo hago un entrenamiento por la mañana, ya vacío un poco mi depósito de glucógeno. Si voy a volver a entrenar por la tarde, o sea, he de intentar recuperarlo. Entonces, la comida entre primer entrenamiento y segundo entrenamiento, que sería mi recuperador del primer entreno, debería de ser también rica en hidrato de carbono, ¿vale? O sea, en caso de no volver a entrenar, únicamente pues metiendo una cantidad de proteína a nivel de, pues, depende también un poco de lo que vaya a ser, porque al final si va a ser una comida o una cena, pues también rica en verduras, que también nos va a aportar. Aquí en el Facebook, Miguel, nos preguntan que si el sándwich de nocilla vale, imagínate. Ese como pretirada larga. Y para antes de los 32 me valdría. Miguel, yo veo una cosa directa siempre a los entrenamientos ahora mismo que estamos haciendo en casa, ¿no? Entonces, en esos entrenamientos, digamos que entrenamos 4 días a la semana y de los 4 días a la semana el aporte de hidratos que metemos están siendo entre arroz, pasta y demás, digamos que están siendo 5 días a la semana, 4 días a la semana. Eso puede engordarnos, puede pasarnos de peso. ¿Qué deberíamos hacer? Reducir las ingesta de hidratos. Te hablo de 45 minutos al día de entrenamiento aeróbico de baja cantidad ahora mismo. No es muy intenso. En principio, a ver, al hidrato de carbono se le ha demonizado también durante muchos años. La gente no engorda por comer patata y arroz, esto está claro, ¿vale? O sea, que hay gente que se está bebiendo una Coca-Cola y te está diciendo el plátano engorda. Perdona, pero sí que es cierto, ¿vale? Que si he de preservar algún nutriente durante este tiempo, intentaría que sobre todo, pues, ejercer mayor saciedad. La proteína combinada con verdura es mucho más saciante que un plato de hidrato de carbono. Entonces, es mucho más fácil pasarse en calorías totales únicamente con hidrato de carbono que con otra fuente, con otros temas de nutrientes. El hidrato de carbono, sobre todo, debe incrementarse a medida de lo que acabas de decir, que a medida que el volumen sea alto y la intensidad sea mayor. Si no, yo ahí bajaría cantidad de carbohidratos. O sea, no hace falta quitarlos completamente de todos los días, pero sí que a lo mejor reducir las porciones. O sea, en caso de que a lo mejor funcionáramos por un plato, o sea, pues únicamente, a lo mejor un cuarto del plato siendo hidrato de carbono, ¿vale? Mitad de plato o un tercio de plato a lo mejor lo que sería verdura y un tercio de plato proteína, o sea, en ese sentido. Y esa pequeña parte que nos quedaría, pues grasas, con aceite de oliva, con un poquito de aguacate, incluso a lo mejor unos frutos secos, en ese sentido. Pero ya que ahora mismo no nos permite meter ni mucho volumen ni mucha intensidad, sí que sería conveniente a lo mejor reducir un poco la cantidad de carbohidrato de forma diaria. Perfecto. Fenomenal. Pues la verdad es que organizándonos las comidas que podemos ingerir día a día en casa o en lugar de trabajo, nos falta meterle a esa alimentación o a ese aspecto cómo podríamos suplementarnos en las épocas en las que estamos ahora. No simplemente en el maratón, no simplemente en la media maratón, que serían objetivos primordiales, pero ¿sería o hace falta suplementarte en la época en la que estamos? Que no hacemos esos esfuerzos tan grandes que hacemos en otras épocas dependiendo de los objetivos. Esa sería un poco la duda que tenemos ahora. Vale, aquí la respuesta sinceramente siempre depende. O sea, también va a depender de qué personas. Yo no soy partidario de suplementación siempre que no se necesite. O sea, al final la propia palabra lo dice, ¿no? Suplemento es un complemento a algo. Al final, una dieta bien estructurada perfectamente puede cubrir los requerimientos de cualquier deportista. Claro. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a deportistas con ya un volumen alto o incluso pues, que meten bastante intensidad en algunas semanas, a veces hay ciertas cosas o ciertos suplementos que pueden ayudarnos, ¿no? Incluso pues, dependiendo de contextos. Aquí cuento un poco experiencia que he tenido con uno de vuestros deportistas, con Robert. Robert, además, es una persona que no le gusta mucho hacerse analíticas. O sea, no le gusta hacerse analíticas y en ese sentido, bueno, el deporte de resistencia, el propio impacto y a veces el volumen, pues hace que se generen pequeños déficits de hierro. Pues con él suplementaría hierro, a lo mejor en momentos en los que va a meter mucho volumen de entreno. O sea, en ese sentido.
Por eso que lo que quiero explicar con este caso únicamente es explicar el contexto. O sea, no es necesario esa suplementación con hierro siempre que haya una analítica detrás. O sea, claro. Otra cosa es que no la tenga y pues puedas jugar un poco con ello. No existe ningún suplemento mágico, ¿vale? O sea, siempre buscamos la pastilla que nos va a hacer correr más, esto y tal. Al final eso lo hace el entreno. O sea, completamente. Gente que entrena y acumula y recupera y vuelve a entrenar, ese rinde más. O sea, pero quiero decir, con el ejercicio que estamos haciendo en casa, realmente no tenemos un déficit de hidratos, un déficit de proteínas que no hace falta ningún suplemento. Que no se supla con la nutrición o con la alimentación diaria. Totalmente. O sea, no hace falta, en principio no haría falta ningún suplemento. Ningún suplemento es clave en este momento. Y ahora, una de las preguntas que estoy seguro que muchísima gente se hace en casa y la hubiera lanzado o no se atrevería a lanzarla, pero quisiera lanzarla. Y es, claro, en estos momentos de estar en casa hay muchísimas horas muertas que tenemos la cocina ahí y está de moda la harina, la levadura, la repostería. Se ha acabado en todos los supermercados. Tenemos gente trabajando en Mercadona y todo eso. Es que no queda levadura en ningún sitio. Bueno, ¿cómo podemos controlar esa dieta healthy o ese momento de cuidarnos la alimentación, pero no dejar de disfrutar de la repostería, ¿vale? Entonces, vale. Ahí te para mí, la repostería, sea healthy o no sea healthy, debería de ser de consumo ocasional. O sea, y voy a explicar un poco el por qué. Al final, que la repostería esté hecha en casa, sea casera y se hayan utilizado pues, alimentos lo más saludables posibles, en el momento que combinamos todo ello, lo que genera es un producto que esté jodidamente bueno. O sea, entonces, la nutrición está muy ligada un poco al tema psicología, ¿no? En momentos de estrés o de ansiedad nos da por comer y nadie se pega un atracón de zanahorias y de tomates cherry cuando tiene estrés y ansiedad. Que busca alimentos palatables que estén jodidamente buenos. O sea, entonces tú te puedes haber hecho un brownie lo más healthy posible que sigue estando jodidamente bueno. Entonces, si yo tengo un día de esos de estrés y de ansiedad, voy a ir y me cojo un pedazo. Y vuelvo y cojo otro pedazo. O sea, y a veces es que la gente lo corta por la mitad. No, solo la mitad. La mitad perdón, soy mal hablado, la mitad una mierda. O sea, coges esa mitad y vuelves a por la otra mitad. Entonces, yo sinceramente, aunque sea más saludable y no se hayan utilizado ciertas cosas o esto, la repostería debería ser de consumo ocasional. O sea, tanto si es saludable como si no es saludable. Por lo que acabo de decir, porque al final, cuando combinamos ciertas cosas y generamos un producto que está mucho más bueno, o sea, me voy a un ejemplo, la coca en llanda. La coca en llanda, por mucho que haya utilizado aceite de oliva, que no utilice azúcar y que le ponga dátiles triturados. Sí, bueno, pero es que hay veces que cuando analizas ciertas, un poco, recetas fit que llaman, es como la receta original llevaba 50 gramos de azúcar y a la receta fit le ponen 100 dátiles triturados. Y dices, tío, pero si es que por aporte calórico, o sea, tiene como 15 veces más. O sea, en ese sentido. De verdad, no estoy en contra de esa repostería ni en contra de la otra. Simplemente lo que te digo. O sea, creo que debe de ser de un consumo ocasional. O sea, no creo que sea ni para todos los días ni al final. Porque es que es así. O sea, si yo me hago una tarta fit y la tengo en la cocina, la tarta no dura más de 24 horas. O sea, sea fit o no sea fit. ¿A ti te gusta el dulce de Redo? ¿Es que qué? ¿Te gusta el dulce? ¿Te gusta el dulce? Ni nada, no lo he probado nunca. Pero solo come fruta, ¿eh? Pues ya está. Entonces sobra. No, por eso, a ver, yo de verdad, no creo que sea ningún problema en consumirlo de forma ocasional ni nada de esto. Simplemente, pues bueno, el intentar que no sea un consumo diario, o sea, que no se haga de forma diaria y ya está. También supongo que todo esto de dulce, de la repostería, nos influye a que, pues, en esta época que hemos estado en casa o que aún vamos a estar, porque sí que he escuchado ahí por el fondo que son 15 días más o bueno, así, hemos tenido problemas al conciliar el sueño, no dormimos como antes, como en el día a día, nos cambia un poco el humor, siempre viendo las mismas personas también influye. Bueno, ¿influye en esto la alimentación? No solo la repostería, sino el resto de alimentación diaria. ¿Puede ser que sea influyente? A ver, el tema de la nutrición muchas veces lo que nos permite es establecer una rutina. O sea, y a veces establecer esa rutina nos permite un poco más conciliar el sueño. El problema del sueño es que a veces está un poco más
involucrado por otra serie de factores, incluso uno de ellos es la exposición solar, ¿no? El no exponernos al sol ya un poco desregula nuestro sistema hormonal. Y mira, me decías que no había, antes hablábamos de suplementos, puede haber un suplemento que sea útil en este caso, que es la melatonina. O sea, nuestro propio organismo genera una hormona, que es la melatonina, ¿vale? Que al final esta hormona funciona por umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega a una cierta dosis induce el sueño. O sea, y generar esa cantidad de esta hormona es a veces dependiente del habernos expuesto o no al sol, ¿no? El sol tiene un poco una influencia en ello, con lo cual uno de los suplementos que podríamos utilizar si no podemos conciliar el sueño puede ser la melatonina. Una dosis de melatonina, pues unos 30 minutos antes de irnos a dormir, y en principio pues la dosis suele ser aproximadamente pues entre 1 y 2 miligramos, o sea, dependiendo de personas. El tema de lo que es nutrición como tal, a nivel de reparto, pues proteína, hidrato de carbono y tal, no es muy influyente a nivel de lo que es descanso. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que el papel de nutricionista no es tan importante como para ayudar a conciliar el sueño de la gente. En ese Claro, sentido. y ahora en esta desescalada, interrumpiéndote un poquitín, esta desescalada, ¿cómo podemos controlar el gasto que vamos a hacer para volver a correr? Porque eso es importante también. Sí, o sea, a ver, yo aquí lo que primero valoraría es de dónde partimos, o sea, qué efecto ha tenido este aislamiento en tu composición corporal. O Cada sea, uno en un ese poco. sentido, ¿no? O sea, ¿sales con 3 kilos más de grasa o sales con 3 kilos menos? O sea, en ese sentido. Más que nada porque al final un exceso de grasa corporal lo que puede hacer es aumentar la prevalencia de lesión, en ese sentido. Entonces, sí que sería importante un poco pues valorarnos, o sea, y sobre todo ser realista con nosotros mismos, ¿no? En ese sentido y al final, si voy a empezar otra vez a mover y otra vez a correr, un poco pues esto ya es sobre todo importante por medio del entrenador, pero nadie va a salir, oye, si nos permiten el 2 de mayo empezar a correr, primera tirada 25 kilómetros. O sea, No. no creo que sea lo óptimo, o sea, no me meto en entrenamiento, pero no creo que sea lo óptimo, sobre todo si salgo a lo mejor con un exceso, sobre todo de grasa, ¿no? Deberíamos valorar un poco, pues, en ese sentido, composición corporal y dependiendo de dónde estemos, tirar hacia un sentido o hacia otro. En caso de habernos pasado mucho durante este aislamiento, pues bueno, a lo mejor plantearnos una etapa, a lo mejor con menos intensidad en lo que es el entreno, ir incrementando progresivamente lo que es volumen y generar un pequeño déficit a nivel de calorías. Entonces, poco a poco, si yo genero un déficit, lo que voy haciendo es me voy tirando de mis propias reservas energéticas y el cuerpo almacena energía en forma de grasa. O sea, entonces, poquito a poco iría perdiendo esa cantidad de grasa y ya me encontraría mejor a nivel de composición y también reduce la prevalencia de lesión, ¿no? O sea, para mí una cosa muy, muy importante dentro del deportista es valorar eso, valorar esa composición corporal y ver un poquito cuánta cantidad de masa muscular tiene, cuánta cantidad de grasa. O sea, y dependiendo de cómo sea eso, pues tirar hacia un lado o hacia otro. Entonces, una vez nos permitan correr, lo primero, pues eso, ser un poco o valorar de dónde partía, o dónde estábamos y de dónde partimos ahora mismo. O sea, en ese sentido, y a raíz de ahí ya pues tirar hacia una o hacia otro. Muy Miguel, bien. Ya que tenemos aquí y saliéndonos un poco de estos días que son, digamos, algo más extraños de lo normal, y nos ponemos en situación de competición, ¿vale? Un día normal, empiezan las competiciones, llega la media maratón y la maratón. Danos algunas pautas de cómo podríamos los días previos antes a una carrera de larga distancia llevar un poco lo que es la alimentación o suplementación o danos algunas pautas que nos puedas dar. Vale, para carreras de duración prolongada, ¿vale? Si nos vamos a más de hora 20, hora 30, en ese sentido, incluso gente que a lo mejor lo haga en menos tiempo, pero a mucho más intenso, es importante hacer una carga previa de hidrato de carbono, ¿vale? O sea, lo que es la carga previa.
Cargas previas, hace unos años se recomendaba un tipo de carga que era hacer como 3 días muy bajos en hidratos de carbono, prácticamente nada, y 3 días muy altos en hidrato de carbono. Esto es la carga previa que se ha utilizado muchas veces y que hay cierta gente que sigue utilizando. Esta se ha visto que no es buena, ¿vale? O sea, no es buena por una cosa. Lo primero es porque el hidrato de carbono nosotros en el músculo lo almacenamos con agua y si lo quito completamente ese agua se pierde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se produce una deshidratación a nivel muscular, ¿vale? Entonces, la prevalencia de lesión sin agua en el músculo aumenta. Entonces, lo dicho, ese tipo de carga que se llamaba carga escandinava no se recomienda, que eran 3 días sin hidrato de carbono y 3 días muy altos en hidrato de carbono. Los estudios lo que vieron es que únicamente incrementando 48 horas previas a la competición el hidrato de carbono en cantidades bastante grandes, ¿vale? O sea, aquí se hablan de 10 gramos por kilo, que es mucha cantidad de hidrato de carbono, ¿eh? O sea, por esto es importante probarlo sobre todo en entrenamientos de tirada larga. O sea, no se prueba nada el día de competición, absolutamente nada. O sea, todo lo que... Recuérdalo, por favor. Grítalo otra vez, recuérdalo. No se prueba nada el día de la competición. Pero nada, ni el día de la competición ni los días previos a competición, ¿vale? O sea, es como la carga que hemos hecho para las tiradas de 24, 30, 32 kilómetros son la carga que vamos a hacer para el día de media maratón, para el día de maratón. O sea, porque a un compañero, un amigo, el jefe de mi mujer me haya dicho que esto funciona, no lo hago. O sea, más que nada porque la puedes cagar. O sea, y de hecho, uno de los grandes problemas o de las cosas que imposibilita al deportista de resistencia son los problemas a nivel digestivo. O sea, en ese sentido. Con lo cual, si has probado algo y te funciona, síguete con eso. Aunque te hayan recomendado cualquier cosa, no se prueba, ¿vale? Los días de competición. Con lo cual, semana previa de competición, hasta en principio, lo que son 2 días antes a la competición, dieta normal, ¿vale? Dieta normal y 2 días antes de lo que es competición, 48 horas aproximadamente, entre 36 y 48, un incremento del hidrato de carbono, ¿vale? En ese sentido. Y lo dicho, lo que hay que valorar en ese sentido es qué hidrato de carbono es el que mejor sienta. Esos días, aquí estamos hablando de rendimiento deportivo, ¿vale? Aquí lo que es un poco salud no es que se deje de lado, pero sí que no me importa tanto a lo mejor ciertas cositas, ¿no? Como puede ser a lo mejor la verdura. La verdura aporta un poder saciante muy alto y la fibra puede generar problemas a nivel digestivo. Con lo cual, estos 2 días previos a competición intentaremos quitar la mayor o las cosas con mayor contenido en fibra, ¿vale? Como pueden ser esa verdura o incluso cereales integrales. Los quitamos y metemos cositas a lo mejor un poquito más refinadas. Y en este momento, pues a lo mejor nos pueden ayudar ciertos productos o ciertas cosas que tenemos ahí como prohibidas, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad que tienen de hidrato de carbono en menos volumen es mayor, como a lo mejor cereales azucarados o algo de esto, ¿no? O sea, podemos meter más cantidad de hidrato de carbono con ello. Entonces, si me quedo con una recomendación la semana previa, es esa carga de hidrato de carbono y luego el tema de la hidratación. O sea, muy importante llegar en unas condiciones de hidratación óptimas, ¿vale? O sea, los 2 principales mecanismos de fatiga durante el ejercicio de resistencia a nivel nutricional, me refiero, son esa depleción del hidrato de carbono a nivel muscular y la deshidratación, con lo cual el día previo, las 48 horas previas, también mientras vamos comiendo, también a lo mejor priorizar el aumento o la ingesta de líquidos, tanto agua como a lo mejor esa bebida isotónica puede ayudarnos porque además nos aporta también un poquito de hidrato de carbono, ¿vale? O sea, en ese sentido serían las 2 recomendaciones, si tuviera que elegir, que me quedaría esa carga de hidrato de carbono y una hidratación óptima como para llegar bien hidratado al tema de la competición. Sí, además aquí en Valencia la humedad es bastante alta, hay más deshidratación, o sea, hay que abusar un poquito más de hecho, en Valencia, en carreras, por ejemplo, de estas de junio nocturnas, como la 15K y todo, hay días de burradas, o sea, de calor. Además es de noche, ha pegado durante el día, ese asfalto tira el calor y además la humedad relativa del ambiente es altísima, justamente se realizan alrededor de o muy cerca del mar y la gente acaba completamente chopadísima, o sea, empapada por todo ese tema. Entonces, eso, y mira, incluso si nos vamos ya a día de competición, para mí es importante aprovechar absolutamente todos los avituallamientos, desde el primero. O sea, no hace falta beber volúmenes excesivos de agua, pero sí que pequeños enjuagues de boca o eso, incluso a veces, dependiendo de la temperatura que vaya a hacer de forma externa,
el utilizar el agua para refrigerar de forma externa. O sea, entonces, en ese sentido también podemos valorarlo. Y luego ya suplementación en carrera, sobre todo en carrera vamos a geles casi todo, ¿no? Meter formas sólidas o semisólidas, estilo barrita o eso, o plátano, es imposible. O sea, no se genera cantidad de saliva como se puede generar en bicicleta, por ejemplo. Entonces, es muy, muy importante pues, haberlos probado también en entrenamientos. O sea, no probar ningún gel que no se haya probado durante los entrenos. Si tienes una marca que es la que te gusta y la que utilizas y sabes que te sienta bien, pues organízate como para que te los den en X kilómetros o lo que tú quieras, pero utiliza esa. No utilices otra o se me han olvidado, me han dejado estos, voy a probar a ver lo que pasa este día. Correcto. Ahí la verdad es que no hay ningún gel, como lo que hablábamos antes de suplementación, no hay ningún gel que sea el bueno para todos. O sea, simplemente hay que ir probando cada uno lo suyo. Yo con gente que tiene a lo mejor problemas a nivel digestivo, me voy más a geles tipo hidro, o sea, que son geles a lo mejor un poquito más grandes, pero más diluidos. O sea, llevan mayor contenido en agua. Entonces, uno de los... Es más fácil de ingerir. Así es. O sea, uno de los pasos o de los problemas, ¿no? Que se producen es que, sobre todo la sangre, donde más llega a los músculos. O sea, a nivel digestivo llega lo menos posible. O sea, quiere llegar sobre todo al músculo para llevarle tanto nutriente como oxígeno y a nivel superficial a la piel para evaporar ese sudor y perder temperatura. Entonces, a nivel digestivo llega muy poco. Entonces, si utilizamos geles muy densos, lo que pasa es que se quedan mayor tiempo en estómago, ¿vale? Esto es, seguro que lo habéis oído, o sea, el tema de tonicidad, isotónico, ¿no? O sea, en ese sentido. Pues geles muy densos son tienen tonicidades más altas, que son más... se llaman hipertónicos. Entonces, quedan más tiempo en estómago y la prevalencia de poder generar problemas a nivel digestivo aumenta. Entonces, gente que a lo mejor pues, tenga más problemas a nivel digestivo o incluso gente que corra más rápido, ¿vale? O sea, que mete más intensidad, me iría a lo mejor a geles más tipo hidro o incluso estas nuevas marcas que han salido, estilo Maurten, ¿vale? Nombro marcas, no estoy asociado a ninguna marca ni quiero recomendar absolutamente ninguna marca, ¿vale? Simplemente es por el tipo de gel que hacen. ¿Vale? Maurten justamente es un gel tipo bastante hidro y además no tiene mucho sabor, no le meten saborizante, o sea, con lo cual tiene ligero sabor dulce y no empalagan tanto. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene? Que son carísimos, o sea, en ese sentido. Lo dicho, aquí al final, dependiendo de quién tengamos delante, es probar unos o probar otros. O sea, eso. Incluso si nos vamos a geles a lo mejor un poco más densos, intentar cuadrarlos para que nos coincidan con ciertos habituallamientos y poder meter una pequeña cantidad de agua con ellos, porque si no, pues se pueden generar mayores problemas a nivel digestivo. ¿Y cómo aconsejas? Te lo digo porque cuando llega la época de la media maratón y maratón, pues probamos muchas cosas y vemos. ¿Y cada cuánto tiempo, cada cuántos kilómetros, cada cuántos minutos, cómo lo aconsejas tomar? A esa me iba ahora. A esa me iba. Digo, los geles, mucha gente los cuadra por kilómetros, ¿vale? Se cuadran por tiempo. La recomendación de toma, dependiendo sobre todo, gente que corre más rápido, a veces tiene más necesidad de poder tomar mayor cantidad, aunque esto sea un poco paradójico, ¿no? Porque cuanto más rápido corro, más me cuesta ingerir. O sea, pero bueno, en principio al final siempre hay una cosa que se llama el entrenamiento del estómago y esto se prueba en entrenamientos. ¿Cuánto sería recomendable? Entre 30 y 60 gramos de hidrato de carbono por hora de ejercicio, ¿vale? Esta sería un poco la recomendación. Pensando que los geles tienen aproximadamente entre 20 y 25 gramos, pues en principio serían prácticamente entre 1 y 2 geles por hora. O sea, cosa que hay gente que eso es muy difícil de llegar y un poco a veces cuadrado, difícil de cuadrar, ¿no? Lo dicho, esto es muy entrenable durante entrenamientos, o sea, y al final el entrenamiento del sistema digestivo, o sea, o el entrenamiento del estómago se hace siempre durante los entrenamientos. O sea, entonces, a veces cuando esto es como si te llega una persona 10 días antes de una maratón y te dice, quiero correr el maratón, ¿no? Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. O sea, hay gente que nos viene 15 días antes y te dice, no, es que es para que me cuadres lo del maratón. Digo, pues es que, tío, no te conozco de nada. O sea, no he probado nada contigo, no sé nada. O sea, pues a veces...
te lanzo la última pregunta porque nos la preguntan por Facebook, porque están la gente interactuando con nosotros y nos preguntan eso, qué importancia le das a la vitamina C, no solo para la inmunoprotección, sino para el uso del día a día, porque está muy de moda el tomar vitamina C para complementar. De hecho, lo acabas de decir, está muy de moda, ¿vale? En principio, las cantidades de vitamina C con la alimentación suplirían nuestras necesidades, ¿vale? De hecho, no soy partidario de suplementar con vitamina C durante todo el tiempo o durante, a lo mejor, periodos de entrenamiento. Y también lo digo, explico el porqué. Cuando yo hago deporte, yo genero una serie de oxidación y mi propio organismo genera ciertos compuestos como para luchar contra ella. Si yo le meto cosas exógenas que esto me lo restan, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo se adapta de forma peor. O sea, entonces, el propio organismo ya genera una serie de antioxidantes para poder luchar contra esa oxidación. Dosis muy altas de vitamina C no favorecen la inmunidad, ¿vale? O sea, podríamos hablar de otras cosas, o sea, en ese sentido sí que es importante, es un antioxidante, pero no es importante suplementarlo durante todo el año ni en todo momento. O sea, a lo mejor, ¿cuándo podríamos hacerlo? Bien, en gente a lo mejor o en semanas de mucha carga o incluso, pues ya te digo, me voy a otro tipo de deporte, en ciclistas a lo mejor que compiten por etapas y en el sentido de que cuando están compitiendo a mí no me interesa buscar esa serie de adaptaciones. O sea, a mí lo que me interesa es únicamente rendir y ganar, rendir y ganar. Entonces, suplementar con vitamina C siempre o con antioxidantes, no solo la C, existen otras. La vitamina E, por ejemplo, también es antioxidante. Sí. Entonces, suplementar siempre con ellas, no. Lo que pasa es que aquí hay una industria que nos ha vendido que es como el antioxidante es como un anti-aging, es además mejora la inmunidad, todo eso. Es que el propio deporte ya genera ciertas adaptaciones que mejoran todo eso. Entonces, lo dicho, vitamina C depende de momentos, o sea, incluso de personas. Yo para deportistas, por sí, incluso gente que mete deporte de forma regular, prácticamente es que no la suplementaría nunca, porque ellos mismos ya generan una serie de antioxidantes bastante buenos como para poder luchar contra esa oxidación. Claro. Vale, y la última ya sí que terminamos porque también es muy importante y sabemos de gente del grupo que la hace y seguro que a Herrero se lo consultan por WhatsApp. Oye, que voy a salir por la mañana porque quiero salir en ayunas. Cuéntanos eso de salir en ayunas a entrenar o de correr algo en ayunas o, bueno, cuéntanos un poquitín cómo está el tema de eso brevemente y así terminamos y no lo hacemos tan largo. Gracias. Brevemente estará más larga. Es broma. A ver, el cuerpo tiene como diferentes tipos de poder generar energía, ¿vale? Uno de ellos es el hidrato de carbono, otro la grasa. O sea, y al final lo que busca un poco ese entrenamiento en ayunas es como favorecer la utilización de la grasa como fuente de energía y ahorrar a lo mejor ese hidrato de carbono. O sea, lo que se llama flexibilidad metabólica, ¿no? Que el cuerpo aprenda a utilizar los diferentes tipos de nutrientes durante el ejercicio. Aquí lo que pasa es que hay una cosa que es diferente. Una cosa es salir en ayunas, que es eso, no he comido nada durante la noche, salgo, me levanto y me voy a correr. Y otra es salir con baja disponibilidad de glucógeno, de hidrato de carbono, que es ese almacén que hablamos de hidrato de carbono en el cuerpo, ¿no? No es lo mismo. O sea, el cuerpo cuando realmente funciona en ayunas es cuando sale con baja disponibilidad de hidrato de carbono. Con lo cual, ¿eso cómo se conseguiría? Sería entrenando el día previo. Yo, por ejemplo, entreno un viernes, entreno por la tarde. Y ese entrenamiento ya me produce que mi depósito de glucógeno baje. O sea, y lo que yo haría es no meter hidrato de carbono en la comida posterior. O sea, que a lo mejor sería la cena. Esa cena estaría compuesta únicamente por proteína, grasa y a lo mejor verdura. O sea, no recuperaría el hidrato de carbono y al día siguiente sí que saldría sin haber comido nada. Incluso a lo mejor podría meter una pequeña porción de proteína. O sea, perfectamente. No habría ningún problema. Todo esto va a depender de una cosa, que el entrenamiento que se haga en ayunas nunca sea de intensidad. O sea, si va a ser de intensidad, es una cagada tremenda. O sea, más que nada porque la intensidad es dependiente de hidrato de carbono, sí o sí. Podría ser perfectamente una tirada muy extensiva, ¿vale? Y a ritmos muy por debajo de lo que se suele correr de forma normal. O sea, en ese sentido. En ese sentido sí que estaríamos utilizando las dos y lo podríamos mantener, ¿vale? Al final lo que estamos simulando un poco es ese muro. El muro ese que se produce en maratón a partir del kilómetro 30 y poco, ¿qué es?
es ese agotamiento del depósito de glucógeno. O sea, se agota el glucógeno, o sea, en ese sentido, el cuerpo, podéis seguir corriendo, por supuesto, podéis seguir corriendo, pero la intensidad tiene que bajar. O sea, es como yo iba haciendo la maratón a 4:30 y de repente bajo a 6, 6:30, 7. Como poder puedo seguir corriendo, pero mi intensidad ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque no dispongo del nutriente que lo que me permite es meter intensidad. Al final es como si fuéramos un coche híbrido, uno mete intensidad y el otro lo que mete es tirada larga, ¿vale? O sea, en ese sentido. El propio entrenamiento ya genera esta propia flexibilidad, ¿vale? No es necesario hacer entrenamiento en ayunas. O sea, en ese sentido no es obligatorio ni es necesario. O sea, gente que entrena y que pues el propio entrenamiento va incrementando el volumen y va metiendo días de intensidad. O sea, al final vosotros cuando valoráis vuestra semana, toda la semana no es igual. Si José os pusiera un entrenamiento de 1 hora a la semana a 6 el kilómetro durante de lunes a viernes, todo igual, al final no estamos funcionando o no estamos utilizando los diferentes sustratos. O sea, cuando él mete series, lo que hace es prioriza la utilización de hidrato de carbono. Cuando yo meto tiradas más largas, lo que hago es priorizo utilizo los dos, ¿eh? Aquí el cuerpo no funciona en un on-off. O sea, no es de utilizo este y luego este. O sea, funciona siempre utilizando los dos. Los dos incluso entra otro en juego, pero que no es muy dependiente de carrera. Entonces, lo dicho, no es un entrenamiento que sea obligatorio para todo el mundo. O sea, gente que no le guste salir en ayunas no tiene por qué hacerlo en ayunas, ¿vale? O sea, y lo que te digo, para hacer una buena estrategia de entrenamiento en ayunas deberíamos de hacerlo con baja disponibilidad de glucógeno y sería como te he dicho. O sea, un entrenamiento el día previo, vaciar ese hidrato de carbono del músculo, no meter hidrato de carbono en comida posterior y al día siguiente, bien, salir en ayunas o bien haber metido a lo mejor una comida ligeramente proteica previamente. Y todo esto sin olvidarnos que igual que con el entrenamiento que hay que consultar a Redo, con la nutrición consultar a un profesional, no hacernos nuestra propia dieta porque si no puede ser un error catastrófico. Bueno, de todo he visto, ¿eh? Pues nada, si José no tiene ninguna pregunta más, José. Nada más, agradecerte, Miguel, que hayas estado con nosotros esta tarde en la primera charla que hacemos técnica. Espero que a la gente le haya gustado, haya sido atractivo. Para nosotros yo creo que sí que lo ha sido y hemos aprendido un montón de tus conocimientos. Te lo agradecemos mucho. Pues de verdad que os lo agradezco yo el haberme invitado a poder hablar con vosotros. Al final, bueno, el poder aportar el pequeño granito de arena durante este aislamiento, encantado de poder hacerlo y de verdad que mil gracias por haberme permitido estar con vosotros esta tarde. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí con nosotros. Al final ha sido una charla bastante interesante y, bueno, comentaros a los dos que hemos tenido alrededor de 60 personas continuamente en línea, que habrán sido muchísimas más, pero habrán salido, habrán entrado. Así que, nada, estamos muy contentos de la primera charla. Muchísimas gracias a los dos y, nada, el martes que viene volvemos con una nueva charla. Gracias a todos. Perfecto, un placer. Hasta luego. Chao.